Periodismo y pasión. Bueno, nos quedamos ahí con una música de hotel entre medio. Claro, es una música de hotel, tara, 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 porque queríamos invitar a entrar a nuestros estudios a Raúl Rigo, que, bueno, nos contó esta semana su experiencia cercana con el caso de los leones. Pero bueno, para ponerlos a ustedes en auto, primero vamos a ir con Juan Almada, que nos va a contar un poco, y vamos a presentar el video con María Laura Lobayza, que logró Juan. Les recuerdo que Juan Almada era el periodista del Imparcial, que en ese momento es el único que tenía la foto, la info y todo, y las posibilidades, porque recordemos que no había todavía toda la tecnología que tenemos hoy. Bueno, Juan, rescataste toda la historia, que empezó ¿cómo? La historia comienza, por lo menos aquel día, cerca de las 3 de la mañana. El circo Acay había culminado sus funciones y estaba en una situación económica pésima. Es más, ellos mismos comentaban, y quedó asentado en el expediente, en la causa después, de que después de San Pedro iban hacia Moreno y esa va a ser la última actuación, porque ya no podían continuar. Entonces ya se había desarmado la carpa, que estaba, en aquel entonces teníamos mucho descampado, pasaron 35 años. Y en aquel lugar había un amplísimo, casi una manzana de terreno, que era en Nuestra Señora de Socorro y Obligado. Entonces quedaba por transportar los últimos elementos con un camión, y había una jaula. Había una jaula donde había 2 leones, que después en la foto se va a poder apreciar su estado pésimo, las condiciones eran pésimas, y que nadie dudaba de que eran leones hambrientos, sobre todo de la manera que después se sucedieron los hechos. Alguien que nunca se supo, le sacó el candado a la puerta, decir, digamos, a una reja, tuvo que subirse al techo de la jaula y desde ahí levantarla a esa reja que era la puerta, que era muy pero muy pesada. Entonces soltó los leones. Lo que se sabe es que anduvieron por este barrio en inmediaciones de Colón y Joaquín B. González. Casualmente en esa esquina en aquel entonces había una carnicería. Los leones pugnaron por ingresar, olfateaban el olor a carne. Y bueno, como no pudieron, siguieron transitando y a media cuadra logran ingresar a algunas viviendas que por entonces no era tan usual el tema del tapial de ladrillos, sino que se utilizaba el alambrado la carnicería, repetime la dirección de la carnicería. ¿Existe la carnicería todavía? La carnicería no existe, pero está el edificio y con las mismas chapas en iguales condiciones que hace 35 años atrás, que es Joaquín B. González y Colón. Ah, mira vos. Tal Porque cual. quién sabe de quién era la carnicería, no sé, o sea, digamos que... No, vos sé que pregunté y no recordaron de quién era por entonces esa carnicería. Juan, digamos, bueno, a partir de ese día que cambió la historia y que después cambió la historia también respecto de las responsabilidades de los municipios, respecto de las habilitaciones de los circos y su posterior control, porque vamos a hablar de esto, porque la disputa en la justicia era si alguien había abierto la jaula o los leones escaparon solos.
Exactamente. Pero era tan pesada esa reja de la jaula Muy pesado. que era como era imposible que los leones se hubiesen escapado solos si nadie abrió la jaula. Exactamente. Entonces esa discusión fue de abogados, después la vamos a puntualizar un poquito más. Bueno, y esta semana, la semana anterior, en realidad lograste hablar con María Laura Loaiza. Exactamente. Pude hablar con ella, muy amable. Bueno, fue un momento de emociones porque ella recordaba absolutamente todo. Claro. Y te imaginas, la primera pregunta, ¿qué recordás de aquel episodio? Todo me dice, todo. La tenemos en línea. María Laura, buen día, ¿cómo estás? Buen día, bien, ¿cómo estás? Bueno, impresionante la cantidad de gente que leyó, que vio tu video y todo, mucha gente que incluso no conocía este episodio, enterándose de la tragedia que se vivió por aquellos días y el modo en que tuviste que defenderte de semejante ataque. Escuchaba lo que contaba Juan, que fue el que hizo la principal investigación en ese momento, por lo menos la que quedó documentada, y te pregunto, ¿pudiste saber algo más a partir de la publicación? O sea, ¿alguien más te dio algún otro dato de aquella noche o te reencontraste con alguien más? Porque, bueno, perdiste a tu marido, saliste a defender a tus hijos y a tus vecinos, escuchaste los perros ladrar, o sea, toda esa parte, digamos, de recordar el momento, la escuchamos esta semana. ¿Pudiste reconstruir algo más? No. Te quería corregir, yo a mi esposo lo perdí hace 6 años. Sí. O sea, él a partir del accidente pudimos ser felices y vivir, creo, 31 años más. Así A pesar de las heridas y todo, nosotros nos recuperamos bastante bien y vivimos, fuimos felices, criamos nuestros hijos. Bueno, todo lo que una familia joven, digamos, pudimos cumplir algunos proyectos que teníamos en mente, digamos. Lo que pasa que, bueno, él murió de otra enfermedad que no tiene nada que ver con esto, que es... Sí. Por ahí me expresé mal, pero cuando dije que perdió a su marido recientemente tendría que haber dicho en vez de no en esa tragedia. Pero bueno, sí, pero de todas maneras no tuvo nada que ver, digamos, esas heridas y todo eso con lo que él murió, porque él murió de ELA. Claro. ¿Me entendés? Sí, una enfermedad cruel. Sí. Sumamente cruel. Sí. Bueno, María Laura, ¿y cuántos años tienen tus chicos ahora? Bueno, yo en esa época el mayor tenía 10, después seguía uno de 6, y Natalia, que es la que vive conmigo, que tenía 11 meses. 11 y ahora meses. en la actualidad, bueno, el mayor tiene 45, el que le sigue tiene 42, y mi hija que cumple ahora el mes que viene 36. Bueno, de ellos tal vez el de 10 y el de 6 hayan recordado algo. Mi hijo, el de 42, lo único que me contó que cuando yo estaba en ese trance, digamos, él pasó corriendo para lo de mi mamá. Ajá. Y me vio, es lo que él me dijo en ese momento. Bueno, todos conocemos a tu familia, era muy conocida porque en algún momento fueron los concesionarios de la cantina del Club Náutico. Mis padres. Sí. Sí, estuvieron 12 años. Bien. Sí. Una madre muy trabajadora, una madrastra, digamos, que fue la que me sostuvo, digamos, con mis hijos mientras yo no estaba. Claro. Ella cuidó es más, ella me contó cosas de vos, que vos le conseguías autos para que lleve los nenes. Y ella me decía, vos tenés que hablar con Lili. Bueno, y yo le prometí que sí, por eso apenas vino Juan, dice, bueno, creo que es el momento, digamos. Es verdad, porque
digamos, bueno, teníamos alguna relación que iba mucho más allá de los sándwiches de salame que hacían tus viejos en la cantina, ¿no? Claro. Pero bueno, eran tiempos en que la radio tenía una influencia muy importante y en Sí, el que, digamos, la publicación constante de cómo iba la causa y la investigación, sobre todo, porque hubo distintas causas que se abrieron para claro. investigar qué había pasado, había que mantenerla viva, había que mantener viva la llama como para que no pasara a ser una investigación que nunca se iba a esclarecer. Claro. Vos concretamente, de todas las teorías y, bueno, después de los fallos judiciales, ¿creés que alguien abrió la jaula? No tengo ninguna duda. Fue un acto criminal que hicieron, pero ¿quién lo hizo? ¿Y por qué? ¿Qué fue? ¿Una venganza? No sé. Creo que sí, no tengo duda. Es más, yo tengo una foto de cómo está abierta la jaula, cómo está puesto el palo. O sea, una persona pudo haber hecho eso. Claro. ¿Y esas fotos que me decís que tenés, fueron publicadas en algún momento o no? Exacto, Ah. en la revista Esto. ¿Te Ah. acordás de la revista Sí, Esto? sí, me acuerdo porque me acuerdo también que Sí, los medios nacionales hicieron eco y que a partir de ahí, de alguna manera, también esta tragedia sirvió para que nunca más tuviésemos circos con animales y que cada vez que venía alguno con animales lo echáramos, ¿no? Le dijéramos que no. sí, pero, o sea, qué sé yo, que entre un circo, la palabra circo me parece a mí que ya es prohibida acá en nuestra ciudad. Sí, Para nosotros tiene que ser una mala palabra, ¿cierto? sí, sí. Porque fue todo muy cruel, injusto. Entonces ya de por sí, para nosotros, para nuestro pueblo, para nuestra gente tendría que ser una palabra prohibida. Tienen Eh, que pasar de largo, ¿cierto? Te hago una pregunta más sobre una persona que apareció muchos años después, o sea, que no formó parte, digamos, de las personas que fueron incluidas dentro del juicio que se hizo al municipio, y que se llamaba Severino, no sé si te acordás. ¿Vos lo registraste esa noche como, porque a él, digamos, le tuvieron que amputar los dedos de una mano? O sea, llegó al hospital sin las falanges, y después fue derivado, pero como era una persona que tenía problemas con el alcohol, eh, pasaron muchos años hasta que se supo que había estado en el lugar de los hechos tratando de ayudarlos a ustedes. ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Se llamaba Severino. Severino. ¿Y el apellido? Vos sabés que era para... Decilo. Yo te lo digo. Sí, Andrés Medina. Molina. no. Medina. Medina, exactamente, Severino Medina. Sí. Sí. Sí, es cierto lo que vos decís. Tenía problemas con la bebida, sí, pero no importa. Él también, Claro, tuvo porque él fue víctima, pero nunca fue registrado como víctima, porque, o sea, nadie lo incluyó hasta muchos años después que conocimos el caso. O sea, un día apareció en la radio y dice, yo estuve en el caso de los Leones, Sí, es verdad. y, Sí, él, digamos, que era un vecino más. sí él era, sí, un vecino que era, digamos, que sabía andar por esta zona de mi casa. Él sabía andar por esta zona porque él podaba árboles, hacía pozos de baño, o sea, Claro. pero él no vivía. Él andaba por esta zona, pero no vivía. Bien. Ahora acá con nosotros está Raúl Rigo, que también... Qué grande, qué Raúl, grande. ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo le va, Lili? ¿Cómo anda? Bueno, ahí está María Laura también, escuchándote. ¿Y ¿Cómo vos? anda, Laura? Bien, Raúl, ¿cómo está? No hace poquito nos cruzamos acá en la esquina de mi casa. Mira. Sí. Sí, Bueno, ¿y una eran gran vecinos persona. como? O sea, Una gran vos, persona. Raúl, ¿dónde, o sea, Y a cuántas ellos, casas estabas de ellos? Y en los fondos daban a mi casa, Sí. los fondos de Petroni daban a mi casa. Y ellos vivían al costado,
venía a ser sobre la calle de Socorro. Claro. Bueno, a partir ¿cómo fue esa noche para vos? Bastante caótica, fue una noche. Bueno. Ramón me va a mí a buscar cuando siente a Petroni gritar y me golpea la ventana para que llamáramos a los bomberos, me decía él. Y cuando yo, bueno, me pude vestir, porque la verdad que en ese momento me asusté a lo que me golpearon la ventana de semejante forma, y bueno, me visto como pude, me vestí y quise salir por el fondo y me siento los rugidos de los leones, entonces me vuelvo y en vez de salir por el fondo, porque yo me fui por el fondo a ver si veía los famosos perros que él me había dicho, y resulta que cuando siento los rugidos me di cuenta enseguida que eran los leones que estaban sueltos. Salgo por el frente y bueno, voy corriendo y ya lo habían agarrado a él, ¿no? Que había cruzado uno, lo suelta, sale la suegra, vendría a ser, sale al patio para ver qué pasaba y uno de los leones salta por arriba del alambre y lo agarran a Ramón, que iba de mi casa a ver si podía ayudarle a Petroni. Leía en la reconstrucción, Juan, corregime si me equivoco, que cuando ella sale, digamos, a tratar de defenderlo, él se pudo arrastrar y ya sí, herido, ¿no? Sí. ¿Fue así, Juan? Sí, eso fue lo que él contó. Inclusive María Laura, cuando dice asomarse ya al patio de su casa, observa que está en mal estado, por lo menos ensangrentado Ramón, y que de repente no lo ve más. Y bueno, ahí hay un pequeño episodio que es que ella le arroja una piedra a un león y el león deja de atacar a su esposo. Y cuando ella devuelve a arrojar con una mesa, el león directamente abandona a Ramón y la ataca a ella. Toda esa escena vos la recordás, Raúl? No alcancé a ver eso, porque yo iba, o sea, por el otro lado y me encuentro que me llama la suegra y me encuentro con Ramón tirado en el piso adentro de la casa. Y cuando vuelvo a buscar, para llamar al hospital, para que manden ambulancia y eso, me encuentro con el león, con María Laura. María Laura, ¿cuántas cuadras hicieron los leones en búsqueda de su alimento, por decir, en esa desesperación? Y más o menos 4 cuadras, diría yo. 4 cuadras. ¿Y cómo era el barrio en ese momento, Raúl? El barrio estaba poblado, la parte más de la manzana nuestra, de ellos y la nuestra, y después enfrente había, estaba todo baldío enfrente de la casa de ellos inclusive. Es que digamos, porque para los que nos escuchan hoy y que no conocen el caso, digamos, no estaba todo edificado, digamos, como está ahora. No, como o sea, ahora no. Los leones fueron caminando en las cuadras que está desde donde estaba el circo. Sí, más o menos 3 cuadras. Entraron por un vecino, otro vecino, Zamora, y anduvieron ahí porque estaban las pisadas, después siguieron para la carnicería. Y se ve que habían tomado agua enfrente de mi casa porque estaban todas las pisadas y en ese momento había agua dentro en la zanja, no estaba en el pavimento, nada hecho. Y ahí después se fueron a la carnicería a querer entrar, ¿no? Que nos dijo el hombre que estaba ahí atrás en la casa, de que él sintió los golpes pero no se animó a salir, un hombre grande, ya no salió. Y siguieron, supuestamente, porque atrás había en un campo había unas ovejas, en ese momento no estaban, y entraron en la casa de José Petroni. Bueno, José, vamos a decir que José Petroni era el mozo del bar Bariloche, bueno, sí, de muchos bares y restaurantes, sí, pero en ese momento del bar Bariloche, y era el esposo de Ana Sacharsky, sí, claro. Que también fue una de las que tuvo que litigar muchos años
en procura de también un resarcimiento para su hija. Sí, sí, bueno, eso yo lo desconozco. Claro. No, Después vamos a no hablar sabía. de la causa. Raúl, y que, bueno, así que te viste hace poco con María Laura, y Sí, eso nada, nos vemos todos los días porque ella cuando sale, yo vivo a la vuelta, cuando salimos estamos siempre, nos saludamos, ¿va? No es de charla todos los días, pero estamos cerca. ¿Y qué hay para decir, digamos, después a 35 años respecto de lo que sucedió? Porque, digamos, sentaron un precedente, hay una ordenanza vigente que impide la llegada de circos a la ciudad con animales, Sí. que requiere de autorizaciones especiales. Ha habido mayor rigor y menor rigor, vamos a decir, en el cumplimiento de esa ordenanza. ¿Qué decís, María Laura? O sea, lo más importante que para vos se sacó después de este juicio, de este litigio, es eso, y también la protección de los animales, porque, o sea, también el juez Lescano trabajó sobre la causa de por qué esos animales estaban en esa situación. O sea, está penado por la ley también. Sí, Claro, sí, lo que pasa que había una deuda, ¿me entendés? Había una deuda con el municipio Sí. y bueno, y no encontraron mejor forma, diría yo, de gente con poco cerebro como para dejarlo y decir, bueno, dejo esto, voy por lo otro y cuando vuelva cerramos. O sea, fue todo muy hecho en papel de cuaderno. O sea, cuando si ellos tenían una deuda con el municipio, está bien, porque a veces, bueno, uno se encuentra en una situación que lo supera, ¿cierto? Pero el municipio tendría que haber agarrado la jaula, Claro. llevarla al corralón, dejarla ahí, ocuparse de los leones, darle agua, darle comida, y bueno, y esperar a que se resuelva el tema económico, digamos, de la empresa, porque eso era una empresa, porque supuestamente había otro circo más grande, el Moreno, que iba a venir en auxilio de este. Es verdad, y además después supimos que en algún momento desde México el Circo Acay hacía nuevamente sus publicidades. O sea, esa gente se la buscó por todos lados, pero no sé si se la buscó tan intensamente como para no poder encontrarla, porque la verdad es que eran bastante... Sí, la encontraron, porque quiero decir, eran bastante visibles, o sea, no eran Claro. que se habían esfumado. No. Pero bueno, vos te conocés paso a paso toda la causa. Todo, Todo. todo, porque yo tuve 3 abogados y ellos me iban como quien dice. Aprendí mucho también, ¿eh? Vos sabés que hay un Aprendí título nuestro ahí que dice: el municipio tendrá que pagar 140.000 pesos. Ah, ¿viste? ¿Cuánto? ¿Qué era? ¿Cuánto era 140.000 pesos? Vos sabés que me hicieron la misma pregunta y no me acuerdo. Te digo, porque era el dólar 1 a 1. Claro. Pero yo quiero aclarar algo. Sí. A nosotros no nos pagaron ni con dólares, ni con pesos, ni con euros. A nosotros nos pagaron con bonos. Ujú. ¿Me entendés? Eso fue todo digamos que se ocuparon los abogados, Claro. porque esos bonos, bueno, los entregó la provincia y después mis abogados tuvieron que hacer un montón de Qué trámites bárbaro. en el mercado de valores de Rosario. O sea, bueno, vos sabés de lo que te estoy hablando. Sí, sí, sí. Y bueno, después, bueno, uno lo transformó, uno iba transformándolo en lo que quería, pero bueno, llegó a nosotros, por supuesto, y nos compramos lo que había que comprar, que fue un techo, pero vos sabés que después pasó algo muy llamativo, que nosotros hicimos todo eso, ¿cierto?, para el bienestar de la familia, Sí. pero después me lo robaron, los mismos que me lo dieron, Ah, el Estado, a ver. la época del corralito. Ah, no te puedo creer. Esa parte sí que no la sabía. No es que yo no la conté, la estoy contando ahora. Nosotros hicimos todos nuestros proyectos, armamos nuestra casa, criamos nuestro...
pero lo que nos sobró lo pusimos en un plazo fijo para protegerlo, y bueno, llegó el momento que se presentó hubo unas propuestas de unos proyectos lindos como para invertirlo, y no se pudo, no me lo devolvieron. Tuve que hacer juicios con los mismos abogados que me hicieron el juicio el primero, y tardó 3 años. Y me lo devolvieron en pesos y en billetes de 2 pesos. No, qué O tremendo. sea, una burla total. Qué tremendo, qué tremendo. Qué tremenda las cosas que hemos tenido que vivir en este Sí. país. O sea, bueno, claro que, digamos, esta parte realmente yo la desconocía, o sea, no habíamos vuelto a hablar. Es que no la... Claro, nunca la habías contado. No. Qué tremendo, pero qué Sí. tremendo, qué tremendo. Sí. Bueno, María Laura y Raúl, no sé si ustedes quieren agregar algo, porque ahora vamos a repasar con Juanito algunas de las cuestiones que él pudo corroborar, digamos, con su medio en ese momento. Otra cosa no sé que quiera hacer alguna pregunta a Juan, pero si no. Juan, No, ahí había algunos, bueno, estoy sorprendido con lo que le pasó a María Laura, ¿no? Yo también lo desconocía eso. Pero ahí lo que hay que hablar es que en un momento alguien logra llamar a la policía, no sé quién habrá sido, Raúl, pero la policía, la que puso coto a todo esto, termina matando a los leones, y en definitiva era en salvaguarda de lo que estaba, es decir, lo que estaba ocasionando en ese momento ambos animales, ¿no? Que estaban totalmente desgarbados. Creo que hay una foto del Imparcial de entonces, sí, donde se le notan todas las costillas. raquíticos. Totalmente. Y les quiero recordar que poco tiempo después venía un camión con animales de un circo por la ruta. Tengo ¿sí? los recortes de eso. Exactamente. Recuerdo, bueno, haber ido con Petucho Noceda en ese momento, que íbamos con el móvil, y que andábamos todos de cacería, Sí. buscando, porque bueno, obviamente provocó un terror importante, y en ese momento el director de bromatología era Edmundo Alcorta, y logró que viniera Sí. alguien del zoológico de Buenos Aires con los dardos para dormir a los animales y no tener que matarlos. ¿Se acuerdan Claro, de eso? exacto, pero creo que las mataron Lo igual. mataron. Sí. Bueno, imagínate que estaban, andá por ahí, andá por allá, y la policía, que no tiene ningún tipo de... O sea, ¿qué va a hacer? O sea, no se le viene el león encima y va a decir, Lo que- voy a ver si le invoco el dardo. Lo que pasa es que la policía, cuando hace su curso justamente para ser policía, no les enseñan a cazar animales. No, es que sí. ¿Me entendés? Increíble el hecho. Para eso hay otra agrupación de protección animal que debería correr en auxilio cuando pasan estas cosas, pero bueno, ellos tienen su forma de moverse, y a veces uno no puede esperar que ellos vengan, porque en el caso nuestro, si hubiéramos esperado que vengan, o sea, no sé, hubiera sido tal vez peor. Pero bueno, después se enojan cuando la policía hace algo que no tiene que hacer, que es matarlos, por ejemplo. Claro. Sí, por supuesto. ¿Me entendés? Porque a veces es injusto matarlos, porque los animales no tienen la culpa. El hombre es el animal. Es verdad. ¿Algo más, Juan, que le quieras preguntar? No. Bien. Solamente creo que hay algunos aspectos reveladores de lo que ha contado María Laura, y también lo de Raúl, ¿no? Creo que... Ahora vamos a repasar, digamos, en tu nota, esos tips que hiciste para poner en claro algunas cuestiones, y vamos a hablar de la causa. María Laura, gracias por atendernos en esta mañana. No, gracias a usted. Un beso para todos ahí. Para Raúl también. Bueno. Muchas gracias, Laura. Creo que a todos les sirve para saber cuál es el motivo por el cual se comenzó a debatir en el país el tema de los animales de los circos, las obligaciones de los municipios, la aprobación de ordenanzas en ese momento que prohibieron esto. Algunos municipios copiaron esa ordenanza
Pero bueno, no todos, ¿no? Y obviamente el circo, que es un negocio, comenzó a replantearse de qué manera iba a ofrecer espectáculos que no tienen que ver con el sufrimiento animal y con el trato que se le daba a los animales del circo. Juan, repasemos los puntos, estos tips que pudiste. Para todos los que no hayan podido escuchar la nota completa, les digo que esta nota queda registrada en nuestro canal de YouTube, pero que además la tienen por escrito en laopinionsemanario.com.ar. Mira, desde aquel entonces creo que también después se escribió un capítulo importante en lo judicial. Por un lado está la instancia civil, que era lo que más o menos ilustraba recién María Laura, pero desde el punto de vista penal fue un hecho que quedó impune. Acá el tema era detectar primero quién eran los dueños del circo, si ahí era uno, si había un socio detrás de esta persona, quién era el domador. Hay declaraciones del domador que realmente son asombrosas. Él decía que él solamente se dedicaba a domar para el espectáculo a 3 leonas, pero estos 2 leones lo tenía enjaulado, porque eran sumamente peligrosos. Imagínate cómo serían entonces hambrientos, ¿no? Claro. De qué manera se multiplicaba la ferocidad de los mismos. Y después, bueno, ¿quién fue el último hombre que se fue de acá con un camión cargado con muchos elementos de la carpa? Y que, ¿por qué quedó la jaula con los leones al desamparo, en el medio de un baldío? Y que, bueno, y que después saber también quién fue el que los liberó. Respecto de ese juicio, digamos, que se entabló también contra el municipio, el estudio del doctor José Benito Aldazaba tuvo mucho que ver, porque no había jurisprudencia que hablase de este tipo de responsabilidades que tienen los municipios a la hora de controlar, porque uno dice, bueno, pero escúchame, si hay otro, o sea, la postura del municipio y de su asesor letrado del momento, no recuerdo en este momento quién estaba en la asesoría letrada, pasaba por establecer que el municipio no había tenido responsabilidad en la apertura de la jaula, pero en realidad lo que el estudio Aldazábal intentó demostrar es, no tiene responsabilidad en la apertura de la jaula, pero tiene la responsabilidad en la habilitación y la instalación de un circo. Y además en la custodia de qué es lo que pasa, más allá de la deuda que ellos pudiesen mantener, parecía casi como si hubiesen dejado en garantía la jaula con los animales, como para decir, bueno, quédense tranquilos que después venimos a pagar. Bueno, miren cómo pagaron. Entonces se sentó un precedente sumamente importante relacionado con qué tipo de responsabilidad tiene un municipio, porque así como hay gente que tropieza en una vereda y le hace a juicio al municipio por no tenerla en condiciones, o una persona que, bueno, como pasó, recuerdan ustedes cuando se derramó todo el aceite acá en el centro y una señora se cayó y se quebró, es bastante común tener litigios contra la responsabilidad que pueda tener, en este caso, el Estado municipal, en no mantener las condiciones y el control que corresponde, o sea, no sostener su responsabilidad, digamos, como el organismo de contralor de todo esto. Y bueno, ese precedente también quedó sentado, así como también, bueno, recuerdan ustedes que el juez Lescano también participó el día en que un niñito cayó en un pozo de las cloacas. Sí. Bueno, fue uno de los precedentes más importantes en toda la región judicial, porque se logró establecer la responsabilidad del municipio por haber dejado un pozo abierto donde cayó una criatura. Y bueno, fue el doctor, ya fallecido el doctor Lescano, el primero que se animó con una causa de esas características en un municipio que en este caso era el de San Nicolás, para establecer cuál era la responsabilidad de las autoridades en el accidente que se produjo, que terminó con una vida con esta criatura. Raúl, ¿algo que te hayas olvidado y que quieras decir? No, decirle a Juan que la llamada a la policía fue de casa. ¿De tu casa? En ese momento en casa era el único teléfono que había en su momento. Claro. En su momento casi en toda lo que la manzana, y varias manzanas. Y bueno, lo que yo quería decir que en ese momento sí se llamó a la policía, pero también se llamó 2 veces a la policía para que fueran al hospital, porque no podíamos, mi señora no podía comunicarse con ellos.
Claro. Y bueno, justo estaba ahí Gajate, que policía en ese momento estaba ahí, y bueno, digo, decirle que cruce a buscar, que manden ambulancia, porque Claro. estaban todos, eran 4 personas que había que llevar. Y bueno, así fue un poco esta historia, ¿no? Qué Y impresionante. yo a Laura y a Ramón los llevo en mi auto porque no había tampoco ambulancia. Ah, los trasladaste vos. A ellos dos sí, porque a Petroni, a José y al otro hombre, ¿cómo A dijiste? Severino. Severino, que vivía en la esquina, él viene con una pala, le pega un palazo al león que estaba arriba de José en ese momento, lo larga José y lo agarra a él, y él Claro. estaba todo lastimado también. Qué bárbaro. ¿Qué va a hacer? Fue una barbaridad. Yo creo que el tipo o la persona en este caso que suelta a los leones, yo se creía que soltaban unos gatitos, porque no tenés un razonamiento para decir que sueltan los leones, y no cabe en la cabeza un loco lo que hizo. Y encima estaban famélicos, no tenían... Totalmente. Días hacía que no comían, no tomaban agua, nada. Si estuvieran enfrente a mi casa tomando agua, quiere decir que estaban muertos de sed, Bueno, muertos de hambre. en su momento, no sé si recordás, Juan, también estaban los que tenían la teoría de que alguien se había apiadado de los leones y los liberó. Exactamente. Sí. Pero Sí, bueno, exactamente. sería de una torpeza. Pero peor todavía. Claro, por si eso te eso digo. lo liberan para liberar a los leones, por eso. Porque usted fíjese una cosa. Eso era a las 3 de la mañana. Sí. Y los leones, bueno, terminaron muertos, lo que sea. Ahora, si esos leones hubieran escapado y van a la escuela a las 7 de la mañana que estaban entrando los chicos en la escuela industrial, ¿qué hubiera pasado? No. ¿Qué hubiese pasado? No, es una cosa. O sea, Es impensable, ¿no? Es impensable, pero podría haber hecho un desastre mucho más grande del desastre que fue, ¿no? Eso fue una barbaridad. Ahora, ¿quién fue la persona? El criminal. Decían, es un criminal. El criminal. Después que si lo buscaron o no lo buscaron, yo no puedo creer, porque en ese momento se hablaba de que había un cuidador con él, con los leones. ¿Y quién otra persona puede haber sido que lo haya abierto? ¿Quién se va a animar a Abrir irse una hasta fe. los leones, subirse arriba, si no es una persona que los está conociendo? ¿Te puedo acotar algo? Sí. El cuidador se retiró esa tarde, es decir, del día anterior, se retiró hacia Cañada de Gómez y quedó constatado de que él tomó el tren en San Pedro rumbo a Rosario y desde ahí fue en micro hasta Cañada de Gómez. Es decir, ni siquiera el cuidador había quedado por entonces. Estaba pensando que, bueno, en la nota de Juan también describe la presencia en ese momento del comisario Héctor Raúl Penini, que ustedes recordarán también estuvo, digamos, estaba a cargo de la jefatura departamental de San Nicolás en el momento del accidente de Menem Jr. Pero Penini era una persona muy jovencita cuando estaba acá en San Pedro y jamás imaginó que dentro de su propio destino le iba a ocurrir un hecho semejante, ¿no? O sea, bueno, era una persona sumamente agradable, ¿no? Penini, digamos, respecto de sus responsabilidades y también, digamos, lo que significó para él el riesgo para su propio personal, o sea, que hubiera pasado también frente al ataque de algunos policías. Y después, bueno, nombrás acá a Jorge Giorgi Rivero Suárez, que era brasilero. Supuestamente el dueño del circo. Exacto. Dice, al que pertenecían los leones. Fue detenido en el circo Magnum 2000 por la División de Homicidios de la Policía Federal. Exacto. Negó ser propietario del circo. O sea, dijo, no, yo no soy el dueño. Dijo Dice que lo había se lo había vendido a Jorge, Belis. claro, a Jorge Bells o Belis. Bells, perdón, Bells. Ajá. Y bueno, obviamente, incomprobable eso. Todo fue incomprobable. Incomprobable. Bueno, Es decir, por lo menos hubo cosas que se comprobaron, como este que yo te digo del cuidador, claro. porque recuerdo que hubo declaraciones del propio Penini diciendo de que habían constatado que este hombre se había retirado en la tarde del día 21 y que había tomado el tren rumbo a Rosario. Y él mismo, el cuidador, cuando se entera que era buscado por este caso, se presenta de motus propio en la comisaría de Cañada de Gómez. Bien. Y Julio César Villalba, el domador que lo mencionaste hace un ratito.
Bueno, Villalba fue la persona que declaró esto sobre el estado, digamos, o qué clase de leones eran los que estaban enjaulados. Claro. Recordemos que en este reporte que hace Juan da cuentas de que el circo tenía 3 leonas, que este hombre decía domar, que era más fácil y demás, y que a los 2 leones él no los domaba, o sea que los tenían ahí sin participar del espectáculo. De muestra, de exhibición. Mira. Bueno, y por último mencionás a Carlos Alberto Fosforito Duarte. Fosforito Duarte en un momento fue una persona muy buscada, donde nadie lo podía ubicar y bueno, creían que era el eslabón, por lo menos para el doctor Antonio Alberto Moreno, recordarás, Sí. conocidísimo magistrado Sí, sí. de los tribunales de San Nicolás, Sí. podía ser el eslabón que podía aportar algo importante a la causa o contar tal vez una versión totalmente diferente y que eso le permitiera esclarecer el hecho, pero sin embargo, sí, dieron con él, pero no cambió en absoluto, digamos, el sentido de la causa, que en definitiva era saber qué pasó y por qué soltaron a los leones. Señores, uno de los capítulos de este programa en recuerdo de lo que sucedió hace 35 años atrás, un 22 de junio de 1990, una jornada bañada de sangre de sanpedrinos a partir de una situación impensada, yo creo impensada en cualquier lugar del planeta, que leones de un circo ataquen a las familias a raíz de haber sido liberados.